llenando las sillas de este auditorio, lo cual nos alegra mucho porque su presencia es muy importante en este conversatorio con 4 grandes académicos a quienes pido pasen a la mesa. Pido subir al doctor Óscar Becerra, vicerrector académico de la Universidad Politécnica del Perú. Pido al doctor Luis Carranza, director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, que nos haga el honor de acompañarnos en la mesa. También pido al doctor Jorge Chávez, gerente académico de SENATE e integrante del Consejo Nacional de Educación, de pasar y tomar su ubicación. Pido también pasar adelante al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y presidente de ASUP. En estos momentos está haciendo su entrada el señor vicerrector de la universidad, el doctor Raúl Bao. Hace algunos meses, el Observatorio Educativo de la Universidad de San Martín de Porres realizó un encuentro para conversar sobre las propuestas prioritarias para un buen gobierno en la educación básica. Hoy vamos a ver las propuestas prioritarias para la educación superior. Y para ello hemos invitado a 4 ponentes de alta experiencia y especialización académica que nos permitirá ver de distintos ángulos qué es lo que un buen gobierno educativo 2026-2031 debería tener en cuenta para el mejoramiento de la educación superior. Con el agradecimiento de los señores ponentes, del señor vicerrector y de cada uno de ustedes, damos inicio a este certamen con las palabras del doctor Raúl Bao, vicerrector de la universidad. Adelante, vicerrector. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un saludo especial al doctor Idel Wexler, coordinador del Observatorio Educativo de la Universidad San Martín de Porres. Un saludo especial a la doctora Gerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, distinguida visitante. Saludo a los miembros de la mesa que van a compartir este panel interesante del día de hoy, a todos los asistentes, señora decana, señor director de la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, docentes, invitados todos. Como lo ha dicho el doctor Idel Wexler,
Nuestro joven Observatorio Educativo de la Universidad San Martín de Porres ya está en pleno trabajo, presentando propuestas sobre la mejora en la educación nacional en todos sus niveles. Es así que el día de hoy vamos a asistir a un segundo conversatorio que trata sobre propuestas para la atención, la focalización y el mejoramiento de la educación superior en lo que de pronto va a constituir el siguiente gobierno nacional. En el anterior conversatorio se trató sobre la educación básica. Estamos en una coyuntura muy especial, a poquísimos días de un proceso electoral muy particular, como nunca antes se había vivido, y coincidentemente el día de ayer los paneles trataron, empezó el panel entre candidatos tratando justamente el tema de la educación. Y realmente no hemos escuchado propuestas. Comentábamos momentos antes de ingresar a este auditorio que el formato mismo del panel impide realmente hacer propuestas interesantes entre los candidatos. Sin embargo, hemos revisado acuciosamente los diferentes planes de gobierno de los principales partidos políticos y ahí se pueden encontrar algunas propuestas por lo menos interesantes que seguramente van a ser tratadas, analizadas el día de hoy en lo que refiere a la educación superior. De manera que, sin más preámbulo, declaro inaugurado este segundo conversatorio, propuestas prioritarias para una educación superior de calidad en un buen gobierno educativo 2026-2031, con la seguridad de que nuestros expositores, el mismo doctor Idel Wexler, el doctor Óscar Becerra, el doctor Luis Carranza, el doctor Luis Cáceres Arce, el doctor Jorge Chávez y quienes nos acompañen también desde la conexión por internet puedan hacer aportes interesantes en este tema que nos convoca esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Bao. Quiero informar que este evento es transmitido a nivel nacional por nuestra señal de televisión a todo el Perú. Y quiero también indicarles que además de los 4 ponentes que participarán presencialmente, habrá un participante que intervendrá a través de la vía virtual desde provincia. Dicho esto, agradeciendo la presencia del señor vicerrector, en nombre del rector, el ingeniero José Antonio Chan, vamos a iniciar esta conversación con la primera exposición que va a tratar sobre la gestión del talento educativo docente e investigativo. Para tratar ese tema, le hemos pedido su intervención al doctor Óscar Becerra, ex ministro de Educación y vicerrector actual académico de la Universidad Politécnica del Perú. Tiene 15 minutos, doctor Becerra. Muchas gracias, doctor Wexler. Es realmente un honor estar acá presente y para los que tienen alguna referencia mía, quiero aclarar que si bien represento a la Universidad Politécnica del Perú y considero la Universidad de San Martín de Porres como mi casa académica, lo que voy a exponer a continuación es solo mío. O sea, soy responsable de todos los errores, no las instituciones a las que represento. ¿Y por qué creo necesario, luego de saludar a las autoridades que nos acompañan? Porque usando una expresión de la psicoterapia que dice que mientras no hay conciencia de enfermedad, no hay posibilidad de cura, he pensado que si vamos a hablar de cómo gestionar el talento y cómo hacer investigación en el Perú, tal vez valga la pena tratar de hacer un diagnóstico de la enfermedad. Porque investigar en el Perú es, puesto en una frase, estar entre la penuria presupuestal
y el, disculpen la palabra, lenocinio de las autorías. Porque en el Perú universitario hemos conseguido una hazaña que tal vez debería estudiarse, pero no sé si en una revista científica o tal vez en una clínica psiquiátrica. Porque hemos logrado hablar con absoluta solemnidad de ecosistemas de investigación en un país donde ni siquiera hay ecosistema, ni investigación, ni, digámoslo sin ambajes, demasiada honestidad intelectual, pero en el cual todas las universidades, de acuerdo a ley, somos research universities. Ni en Estados Unidos, porque algunas son research universities. Pero lo que sí tenemos en abundancia es escenografía. Hay discursos sobre innovación, producción científica, internacionalización, impacto, visibilidad global, excelencia académica y demás frases que suenan muy bien en un auditorio, especialmente cuando el presupuesto real para hacer investigación parece armado por un enemigo personal de la ciencia. Como si esta pobreza estructural no bastara, ahora vivimos, además, una fase superior del cinismo, la mercantilización abierta de la autoría. Ya no hace falta ni siquiera fingir. Las redes sociales están llenas de avisos con esa obscenidad pulita que solo da el capitalismo académico cuando pierde la vergüenza. Participe como autor, nos dicen. Coautorías disponibles, publicación garantizada, revista Tier 1, porque eso sí sabemos hablar en inglés, indexación Scopus, Web of Science, Cielo, es decir, no le ofrecemos investigar, ni descubrir, ni siquiera pensar, le ofrecemos aparecer. Le alquilamos prestigio por una módica suma. Conviene explicar este fetichismo. Scopus, como muchos sabemos, es una gran base de datos bibliográfica de Elsevier, una empresa editorial global. Web of Science es otra gran plataforma de indexación y citación gestionada por Clarivate. CIE es uno de sus índices más prestigiosos en ciencias. Cielo, por su parte, es una plataforma iberoamericana de comunicación científica en acceso abierto. En teoría, todas estas herramientas sirven para ordenar, visibilizar y rastrear la investigación. En la práctica, en demasiados ambientes universitarios se han convertido en una especie de estampitas de álbum burocrático. Si está indexado es bueno, si tiene cuartil es serio, si suma citas entonces es ciencia, como si la verdad dependiera de un código de barras por el que se paga. Y aquí aparece la primera ironía brutal. Estas bases y plataformas no nacieron para reemplazar el juicio académico, sino para ayudarlo. Pero el sistema universitario, siempre tan creativo para degradar lo útil, decidió convertirlas en monedas de ascenso, prestigio y supervivencia laboral. Donde debió haber criterio, apareció contabilidad. Donde debió haber comunidad científica, apareció mercado. Y donde debió haber responsabilidad de los autores, apareció el anunciante de Facebook ofreciendo co-author slots, como quien vende butacas para un concierto. Y así como existen los diploma mills que venden grados de magíster y de doctor, que no valen para nada, han proliferado los llamados paper mills, es decir, fábricas comerciales de artículos, datos o autorías. El Comité de Ética de Publicaciones, una de las principales referencias internacionales en ética editorial, advierte que estos autores lucran con manuscritos fraudulentos, posiciones de autoría y hasta citas compradas. El Comité Internacional de Editores de Revistas de Medicina recuerda, por si a alguien se le ha olvidado algo tan elemental, que ser autor exige contribución sustantiva, revisión crítica, aprobación final y responsabilidad pública por el trabajo. Traducido al castellano brutal, autor no es el que paga, ni el que manda, ni el que apoya institucionalmente,
ni el que pone su nombre como estampilla de jerarquía. Autor es el que hizo y el que responde. Pero hemos construido un sistema donde eso ya casi parece una extravagancia moral. Seamos francos, buena parte del problema no está solo en el estafador digital que vende coautorías con un lenguaje digno de agencia de marketing. El problema está en la universidad que pide publicaciones de impacto, pero no financia trabajo de campo, ni tiempo protegido, ni asistencia estadística, ni bases de datos, ni editores científicos, y mucho menos laboratorios o comunidades de investigación sostenidas. Está también el burócrata universitario que cree que la investigación se produce por decreto, a punta de reglamento, amenazas y hojas de cálculo. Está en el directivo que exige Scopus con entusiasmo digno de un gerente comercial, pero asigna a sus docentes una carga lectiva y administrativa que produciría un colapso hasta en un monje tibetano. Y luego se sorprenden de que aparezcan los atajos. Es realmente conmovedor. Si conviertes la publicación en un requisito mecánico de ascenso y supervivencia, ¿por qué te indignas cuando aparece el comerciante que te la vende? Si reemplazas la pregunta seria, ¿qué conocimiento produjo esta universidad? ¿Qué problema peruano ayudó a comprender este investigador? Y la reemplazas por la pregunta necia de ¿cuántos Scopus tiene usted? ¿Es usted investigador Renacit? Entonces no estás fomentando ciencia, estás alimentando un mercado negro y ese mercado, como es lógico, va a responder. Lo más grotesco es que el sistema ya ni siquiera se esfuerza por conservar la hipocresía clásica. Antes había al menos una cortesía farsante. La autoría espuria se disfrazaba de colaboración. La cita interesada se vestía de marco teórico. Agregar el nombre del jefe se justificaba porque acompañó el proceso. Hoy no, hoy se vende publicación garantizada en Tier 1, expresión que ni siquiera es una clasificación formal universal, sino sobre todo una etiqueta comercial diseñada para sonar costosa. El capitalismo académico, cuando se pudre, se vuelve sinceramente, y perdonen la palabra, lupanario. Ya no seduce con ideas, seduce con indicadores. Y sin embargo, lo más humillante no es eso. Lo más humillante es que el propio sistema científico ya sabía desde hace mucho que podía caer en la ridiculez. Para eso existe, entre otras cosas, el Ig Nobel Prize, un premio satírico que distingue investigaciones que primero hacen reír y luego hacen pensar. Su función no es estafar ni inflar currículos, sino exhibir con ironía que el aparato científico también puede producir extravagancias, curiosidades y desmesuras metodológicas. El Ig Nobel se burla del sistema, sí, pero lo hace desde dentro y con honestidad. No vende prestigio falso, no alquila coautorías, no promete indexación garantizada, no convierte a nadie en autor por transferencia bancaria. Celebra lo insólito para recordar que incluso la ciencia puede caer en la pompa de lo absurdo como el emperador que salió desnudo. Ahí está la diferencia decisiva. El Ig Nobel es la ciencia riéndose de sí misma. El mercado de autorías es la academia vendiéndose. Uno revela una debilidad humana, la tendencia, a veces cómica, de convertir trivialidades en artículos solemnes. Recuerdo haber asistido a una ceremonia del Ig Nobel en la que se reconoció un artículo que había estudiado la relación entre el sexo y la longitud del salto de las pulgas de perro. En cambio, el otro revela una degradación moral, la decisión consciente de convertir la producción científica en mercancía adulterada. Y puedo mostrarles, si tuviera el tiempo, las invitaciones que recibo casi todas las semanas en el teléfono para participar como coautor de artículos científicos. Uno produce ironía, el otro produce podredumbre, esa costra purulenta que recubre toda la sociedad en la que vivimos lamentablemente en el Perú. En otras palabras, el Ig Nobel demuestra que el sistema puede ser ridículo sin ser criminal. El mercado de autorías demuestra que puede ser ridículo y además corrupto. Y aquí conviene detenerse porque el problema peruano no es solo el fraude.
es la mezcla explosiva entre penuria real e hipocresía institucional. Investigamos poco porque invertimos poco, porque construimos mal, porque no consolidamos comunidades científicas robustas y porque muchas veces seguimos creyendo que la universidad está para dictar clases, repartir diplomas y posar en las fotos de los rankings. Pero encima de esa precariedad, hemos importado la superstición, la guachafería bibliométrica de los ecosistemas ricos, cuartiles, H-index, indexación, métricas, benchmarking, etcétera, etcétera. Todo eso sin la base material que hace posible la investigación seria a largo plazo. Es el equivalente académico de exigir Fórmula 1 con presupuesto de mototaxi. Y como siempre en el Perú, cuando no podemos producir estructura, producimos simulacro. ¿No tenemos universidades que tienen gigantografías como edificios? Por eso abundan las ceremonias de semana de investigación, paneles sobre integridad, reglamentos de ética, discursos sobre calidad, al mismo tiempo que circulan por WhatsApp y Facebook ofertas de publicación garantizada con Scopus o Web of Science como si fueran membresías premium de respetabilidad instantánea. No es que el sistema ignore la trampa, es que convivimos con ella mientras nos sirva para inflar indicadores. La pregunta de fondo entonces no es solo cuánto financia o cuánto debería financiar el Perú la investigación universitaria, aunque la respuesta seguramente sería devastadora. La pregunta de fondo es ¿qué clase de cultura académica hemos decidido premiar? Si premiamos volumen antes que verdad, indexación antes que relevancia, aparición antes que autoría genuina, entonces no estamos financiando ciencia, estamos subsidiando ficción administrativa, como alguien dijo, con plata como cancha. Una universidad que se respete debería hacer algo bastante revolucionario en estos tiempos: financiar investigación de verdad, formar investigadores de verdad, protegiendo tiempo de trabajo intelectual, construir líneas y grupos duraderos, evaluar con inteligencia y repetir hasta el cansancio una verdad elemental que hoy suena casi subversiva. Un artículo no vale por estar indexado, vale por ser intelectualmente serio, metodológicamente defendible y moralmente limpio. Ese debería ser el camino. Todo lo demás, Scopus, Cielo y todas esas guachaferías, puede ser útil, pero solo como instrumento. Cuando se convierten en ídolos, terminan exigiendo sacrificios humanos, y el primero suele ser la integridad de los investigadores. Tal vez por eso el contraste con el Ig Nobel resulta tan cruelmente iluminador. La ciencia todavía puede reírse de sí misma porque en su mejor versión sigue creyendo en la verdad. La academia degradada, en cambio, ya no se ríe, cotiza. Y cuando una universidad deje de preguntar qué hemos descubierto para empezar a preguntar cuánto cuesta figurar, el problema ya no es presupuestal, es civilizatorio, es de decencia. Muchas gracias. Agradezco al doctor Óscar Becerra por la utilización del tiempo proporcionado. Quiero reiterar el saludo a las autoridades de la universidad, a la señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también a la vicepresidenta académica de la Universidad Nacional de Folclore, la presencia de la señora Miriam Ponce, es ministra de Educación, y a todos y cada uno de ustedes. Ahora vamos a tratar lo referente a la oferta educativa de la educación superior y la demanda profesional en una economía social de mercado. Para tal fin, va a hacer uso de la palabra el doctor Luis Carranza, es ministro de Economía y Finanzas y director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, donde actualmente estamos haciendo este evento y lo cual te agradecemos especialmente, estimado Lucho. Adelante. Muchas gracias.
Es un placer estar con ustedes esta noche para reflexionar sobre un tema fundamental en nuestro país. La educación genera capital humano y el capital humano es determinante para el crecimiento y el desarrollo de las sociedades. El proceso de oferta es un proceso muy complejo y tiene desde que el niño entra a todo el proceso educativo y de ahí sale al mercado de trabajo, tiene distintas variedades. Del lado de la demanda, que es donde voy a empezar, lo que tenemos son los resultados básicamente de ese producto, ese bien que estamos recibiendo en ese mercado. Empezando por el lado de la demanda, quiero hablar a nivel primero microeconómico, ¿ya? Los niveles salariales dependen fundamentalmente de los años de educación de las personas. Esto es lo que se llama en la teoría económica la ecuación de Mincer. Y lo que encuentra la ecuación de Mincer a nivel global es que tenemos entre 8 y 9% de incremento en los salarios en función de los años educativos. Cuando estamos hablando de países desarrollados, este porcentaje baja ligeramente, entre 7 y 8%. En países emergentes o poco desarrollados, este porcentaje está entre 10 y 12%. Es decir, por cada año adicional, mi ingreso va a subir en ese porcentaje. Los estudios para Perú de esta ecuación de Mincer los distinguen por el tiempo y por el bloque en el cual tienen su educación. Por ejemplo, si nos concentramos en trabajadores que están en el mercado laboral y que solo han tenido primaria, ahí por cada año el crecimiento del salario es muy poco, es entre 3 y 4%. Pero si han llegado a esta educación superior, ahí sí llegamos a los niveles de 10, 12%, que es lo que vemos en países emergentes. Y hay varias cosas que empiezan a surgir. Primero, ¿por qué esta diferencia entre los países desarrollados y los países emergentes respecto a este porcentaje? ¿Por qué es mayor en los países emergentes? Y es básicamente porque en los países desarrollados el nivel con el cual entran al mercado laboral con pocos años de estudio es más alto. Y a nivel de gente con poca preparación no hay competencia. Es decir, un trabajador con primaria o secundaria que está en el sector construcción tiene costos de movilizarse muy altos. Pero un ingeniero especializado en construcción o en minas sí puede competir rápidamente y se puede mudar de Perú a Australia o Inglaterra si las condiciones laborales y el salario lo permiten. Entonces, hay un proceso de convergencia a nivel salarial en los niveles más altos. ¿Qué pasa si empezamos a observar diferencias entre la educación pública y la educación privada? Básicamente hay entre 2 y 4 puntos de diferencia a nivel de nuestro país. ¿Ya? En los mercados emergentes el nivel es ligeramente mayor. También hay grandes diferencias en estos porcentajes a nivel de regiones. Regiones donde hay mayor informalidad, los diferenciales son más pequeños. Es decir, no te pagan tanto por tener una buena educación universitaria si estás en una región con alta informalidad. Eso es a nivel micro. Vamos a nivel macro. Los estudios muestran un impacto importante, el trabajo de Barro y Lee, sobre cuánto más puede crecer un país en función de los años promedio de su masa laboral. Indican que por cada año adicional tienes un mayor crecimiento de 0.5%. ¿Ah? Esto es a nivel global. Hanushek, un gran investigador, dice que el peso tiene que estar no en los años, sino en la calidad.
En los estudios que hace Hanushek, lo que encuentra es que los años solo impactan en un 25% y 75% depende de la calidad. Y eso es fundamental en nuestro país. Y con eso me voy al lado de la oferta. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo que tenemos es la gente que entra, los niños que entran a nuestras universidades, a nuestras instituciones técnicas, entran con un muy bajo nivel. La última prueba escolar 2024-2025 es realmente lamentable. Y ahí Óscar me puede corregir si me equivoco en los porcentajes. Pero, ¿qué porcentaje de nuestros alumnos de secundaria sacaron satisfactorio en las pruebas de lectura, de comprensión de lectura? Si la memoria no me falla, estuvieron en 19.2.3%. No llegamos ni al 20%. Y en la prueba de matemáticas estuvimos en 14.5%. No llegamos ni al 15%. Ese es el insumo que está entrando en nuestras universidades. Si nosotros agarramos las variables de Hanushek y las metemos en todo este proceso y decimos, ¿qué pasa si aumentamos 100 puntos en la prueba PISA? Si aumentamos la calidad de nuestra educación. Los resultados son impresionantes. En 10 años, Perú está creciendo más o menos un 3%. ¿Ya? En 10 años eso nos daría un crecimiento de 35% acumulado. Pero si hacemos las cosas bien y mejoramos la calidad educativa y llegamos a subir estos 100 puntos en la prueba PISA, utilizando estas variables, tendríamos un crecimiento de 55%. Es 20% más, casi 2 puntos por año. Eso es un cambio radical en las condiciones de vida de nuestro país. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que estábamos en esa ruta. Se hizo una reforma educativa de clase mundial en este país. En la prueba tomada el año 2007, Óscar participó activamente y de nuevo me corrige si me equivoco. ¿Ustedes saben qué porcentaje de los maestros tuvieron una nota satisfactoria en matemáticas, razonamiento matemático? No llegaba al 2%. Casi 50% de nuestros maestros no entendían lo que leían. Esa es nuestra realidad. Y esa fue la gran reforma que hicimos y que después, por razones políticas, se vino abajo. Y creo que esa es la gran tragedia de nuestro país hoy en día. Muchas gracias. Durante los 5 años de la gestión del ministro José Antonio Chang Escobedo y la presidencia del doctor Alan García. Antes de continuar, quiero saludar la presencia de la doctora Lourdes Armey, de la doctora Clemencia Vallejos y del doctor Jorge Chávez, integrantes del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros. A continuación, vamos a pasar ya a la parte dura. Me refiero a la gobernabilidad, el financiamiento y la gestión de la universidad pública y privada. Para ello,
vamos a tener al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, integrante de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. Tiene usted la palabra, estimado doctor. Muy buenas tardes, distinguida concurrencia, señores exministros de Educación, señor vicerrector de la prestigiada Universidad de San Martín Porres. A nombre de la SUD venimos a conversar sobre lo que es una radiografía en una unidad y en cuidados intensivos por la que pasa la Universidad Peruana. El sistema universitario se encuentra en un punto de inflexión histórica. La discusión no es si el país necesita regulación, calidad o supervisión. Esa etapa fue abordada a partir de la ley universitaria, la 32.220 de julio del 14. El debate estratégico para el periodo 26-31 es distinto. Es cómo consolidamos un sistema universitario estable, predictible, financieramente sostenible y, lo más importante, gobernable, capaz de contribuir al desarrollo nacional en un contexto de desaceleración económica, presión fiscal, transformación tecnológica y del desaliento gubernamental. No se olviden que entre julio del 16 y marzo del 26 ya hemos tenido 25 ministros de educación y esperemos que no haya un par más hasta julio vencido. La educación superior no es un sector aislado, contiene indicadores conexos, es infraestructura institucional, es productividad, es movilidad social, es investigación aplicada, es cohesión territorial. Por ello, el buen gobierno educativo no puede limitarse solo a un sistema de normas, debe traducirse en una arquitectura institucional sólida, un financiamiento inteligente, una gestión profesionalizada, con políticas educativas de Estado y no de gestión ministerial. En esa línea, la propuesta es estructurar la reflexión en 3 dimensiones interdependientes: gobernabilidad, financiamiento y gestión, pero de ninguna de ellas prevalece sobre la otra. Cuando hablamos de gobernabilidad, estabilidad regulatoria y autonomía responsable, la experiencia comparada demuestra que los sistemas universitarios exitosos combinan 3 principios imprescindibles: autonomía académica, supervisión técnica independiente y estabilidad normativa. Cuando uno de estos elementos se debilita, el sistema entra en incertidumbre, en desgobierno educativo, lo explicado por Luis Carranza. En el Perú, el modelo descansa en 3 actores: Minedu, como ente rector de la política educativa; SUNEDU, con el aseguramiento de las llamadas 8 condiciones básicas de calidad, gestión institucional, los programas de pertinencia de la oferta académica, infraestructura, el impacto de la investigación, idoneidad docente, eficacia de los servicios complementarios, niveles de inserción laboral y el estricto cumplimiento del principio de transparencia. Y sin duda, el CINEACE en las tareas de acreditación. La gobernabilidad requiere de 4 componentes: claridad en la distribución de las funciones estaduales en calidad educativa, donde hay un pleno respeto a la autonomía universitaria y que el Congreso de la República deje de emitir normas creando universidades sin futuro y sin horizonte educativo y cultural. Información interoperable entre entidades, que Minedu, CINEACE y la SUNEDU manejen información similar de una base de datos única, debido a que las 3 solicitan la misma información y al trabajar conjuntamente pueden mejorar una mejor calidad de educacional del país y no cada una por su cuenta. Evaluaciones técnicas sujetas a ciclos, al cambio de gestión. El cambio de una gestión en muchos casos modifica la SUNEDU
y hoy la SUNEDU creo que está con algunos inconvenientes internamente. Y eso lo daña a la universidad pública y privada porque no está atendiendo la agenda de las universidades públicas y privadas de la República. Un respeto pleno a la autonomía constitucional, entendida como una libertad académica y de autogobierno, que viene desde la reforma universitaria de Córdoba, pero no como ausencia de rendición de cuentas de la gestión universitaria. La autonomía responsable supone que las públicas y las privadas gestionen con independencia, pero rindan cuentas sin correr de ello. Hoy en el país existen 105 universidades licenciadas, 52 públicas y 53 privadas, de las cuales 33 somos asociativas, sin fines de lucro, y 20 societarias con fines de lucro. Hoy en la SUD se agrupa 72 universidades, de las cuales 34 son públicas y 38 son privadas. Adicionalmente, debemos mirar hacia adentro de cada claustro universitario, donde persisten debilidades en la separación entre la dirección estratégica y la gestión operativa. Ejemplo, incongruencia en los planes estratégicos y en el seguimiento y el cumplimiento de objetivos de diferentes unidades académicas. Este periodo 26-31 que nos ha convocado la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres nos requiere de 3 compromisos institucionales. Un pacto nacional por la estabilidad del sistema educativo, asegurando la calidad y sacudiéndonos de las presiones populistas que han hecho tanto daño al sistema universitario. Estándares mínimos de un gobierno universitario aplicables a todas las universidades, públicas y privadas, con 4 aliados imprescindibles: transparencia activa, evaluación periódica de autoridades, planes estratégicos vinculados a los resultados y políticas estables de buen gobierno. La gobernabilidad no solo es control, es previsibilidad. Y sin previsibilidad no hay inversión académica a largo plazo. Y viene el tercer indicador, financiamiento, que es el corazón del sistema. No existe calidad sostenible sin recursos suficientes y administrados transparentemente. Y en ese sentido, cuando hablamos de la universidad pública entre expansión institucional y restricción fiscal, el sistema público ha crecido en número de universidades, pero no siempre por porción presupuestal. En los últimos 4 años, entre agosto del 22 y noviembre del 25, se han creado, hay que persinarse, 47 universidades públicas en la República, de las cuales ninguna está licenciada. Ninguna está licenciada. Y las últimas licenciadas entre el 20 y 25 son 17 universidades. La reciente reducción de recursos ordinarios estima que aproximadamente, de lo que está presupuestado, de los 288 millones para el año fiscal 26, que no llega al 3% del presupuesto general de la República, genere una tensión estructural. Es este escenario que nos conduce a comprometernos en contratación de docentes de calidad, en servicios académicos que no persigan el mercantilismo. Y por supuesto, como ASUD, nos preocupamos de que lo técnico, lo académico, prime sobre el populismo y las políticas sin control y sin horizonte universitario. Para mejorar ello requerimos de un financiamiento plural por desempeño. Este modelo utilizado en Europa introduce incentivos sin desfinanciar y presenta 2 componentes que son aliados imprescindibles. La asignación base estructural, que constituye el núcleo de recursos garantizados a largo plazo. Su propósito es asegurar la sostenibilidad institucional, cubriendo íntegramente los gastos de capital humano y el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de los servicios básicos esenciales para el funcionamiento académico y administrativo de la universidad. Y el componente variable por resultados, que consiste en un fondo de incentivos condicionados al cumplimiento de indicadores estratégicos del desempeño. Y por otro lado, los llamados canon y las regalías deben convertirse en instrumentos estratégicos de desarrollo universitario, destinados a la investigación, a la creatividad, a la innovación y también a la infraestructura. La universidad privada se sostiene con responsabilidad, pero pública, porque este es un servicio público
y cumple una función, aunque no dependa del tesoro público. Su sostenibilidad enfrenta presiones por competencia de precios, reducción demográfica, exigencias regulatorias, exageradas y no atendibles barreras y trámites interminables e impensables, y vuelvo a repetir, el mercantilismo universitario, que no hace nada de bien al sistema universitario y que lo daña profundamente. Se requiere un entorno que combine transparencia y estímulos. Publicación obligatoria de los indicadores de empleabilidad, de retención, de graduación, incentivos tributarios, modernización del sistema del crédito educativo. En lo que es la gestión y profesionalización y digitalización, es un elemento que debe ser considerado en todo sistema, sea el público o el privado. En esta gestión basada en evidencia, para lo que se denomina el periodo 26-31, que es lo que viene de este gobierno, que esperemos decentemente se instale en julio del 26, es imperativo institucionalizar una cultura basada en la certera evidencia y el análisis de datos, cumpliendo 3 indicadores: tableros nacionales de desempeño, un tablero nacional que permitirá visualizar en el tiempo real los indicadores como empleabilidad, graduación, deserción y el seguimiento longitudinal de egresados, dónde están y qué están haciendo y qué aportan para el sistema universitario. Y el análisis predictivo de la deserción, que prevea que los alumnos se vayan por falta de tutores, de programas de seguimiento o de sostenibilidad en la solidaridad. La transformación digital y la inteligencia artificial hoy son herramientas que nos conducen a entender que el sistema universitario no puede escapar de ello, pero la inteligencia artificial debe seguir aprendiendo a respetar los derechos fundamentales del ser humano. Para culminar, mis queridos amigos y amigas, y agradecer, por supuesto, a la universidad por invitarnos a este conversatorio, hablaremos de 7 propuestas concretamente, distinguidos señores. El Pacto de Estabilidad del Sistema del Aseguramiento de la Calidad. Financiamiento plurianual por el desempeño para universidades públicas. El Fondo Nacional Competitivo de Investigación aplicada al informe regional y local. La transparencia obligatoria de indicadores comparables en públicas y en privadas. La Estrategia Nacional de Transformación Digital Universitaria en el enfoque de la inteligencia artificial. Estándares mínimos de buen gobierno universitario y evaluación de sus autoridades. Y una política nacional, estadual y no de gobierno, que nos permita decir: el Perú es un país culto y educado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado rector. El Observatorio Educativo tiene 3 dimensiones. Uno que tiene que ver con la dimensión de la gestión estratégica y la gobernanza de la educación en el Perú y también en el mundo. La segunda, que tiene que ver con los procesos pedagógicos inclusivos e interactivos. Y una tercera dimensión que tiene que ver con eventos de trascendencia educativa. En esos eventos se coloca grabado totalmente los eventos significativos de la universidad. El evento que hicimos sobre educación básica está allí, en el observatorio, y este evento que está llegando por la señal de la TV de la universidad también va a estar dentro de algunos días totalmente en esta tercera dimensión, en el criterio que llamamos evento. Dicho esto, voy a darle el uso de la palabra para tratar la educación superior tecnológica y pedagógica al doctor Jorge Chávez, gerente académico de CENATI e integrante del Consejo Nacional de Educación. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la amable invitación.
Efectivamente, vamos a tratar sobre el tema de la educación superior tecnológica. Ese es un tema poco tratado en los foros universitarios, pero yo creo que es muy importante para efectos de lo que se espera para los próximos años para nuestro país. Uno de los temas fundamentales, primero antes que hablar de la educación en general tecnológica, es en esencia qué es lo que debería ser la base de todo sistema de formación técnica en el país. Justo mencionaba el doctor Carranza respecto a cómo impacta, ¿no?, en el desarrollo de la economía, el desarrollo de la sociedad, los años de educación. Pero cuánto más impacta la calidad de la educación. Y creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos, porque tenemos más de 900 institutos en el país, entre institutos superiores, escuelas, ¿no?, escuelas superiores, sin contar a los CEDPROS. Teóricamente, con esa cantidad de instituciones que atienden a cerca de 570.000 jóvenes que están formándose para una educación tecnológica, pedagógica y superior, debería abastecerse las necesidades de formación que tienen las empresas en el país. Tengo 30 años trabajando en el sector de educación técnica y veo que eso avanza muy poco. ¿Por qué razón? No por la cantidad ni la cobertura, porque en eso hemos avanzado en estos años. Pero tenemos cada vez una brecha mayor en la entrada al sistema, con la muy baja calidad de aprendizaje de los jóvenes para ingresar al sistema. Y la educación técnica es muy demandante en conocimiento de ciencias, en conocimiento de matemáticas. Entonces, si esa formación, y sobre todo para leer, interpretar y comprender la información técnica, es muy demandante en idioma inglés, pues gran parte de la información técnica está en idioma inglés. Entonces, esos vacíos o esas debilidades que traemos de la educación básica nos afectan muchísimo en el desarrollo posterior en la educación superior tecnológica. La gran mayoría de instituciones hemos optado por hacerlos tipo propedéuticos, ciclos de estudios generales, para tratar de remediar esas carencias. Y por ahí se trata de resolver, pero eso nos toma tiempo y eso implica costos. Y por otro lado, cuando hablamos de calidad, tenemos que pensar qué cosa realmente es una educación de calidad. En primer lugar, tendría que satisfacer las necesidades de las actividades productivas. Estamos hablando de la educación tecnológica. Por otro lado, debería ser un camino para la realización personal de los egresados de estas carreras. Por otro lado, debería contribuir al desarrollo económico, productivo, social del país. Sin embargo, en muchos casos hay muy baja calidad de la formación y eso impacta más bien negativamente, porque estos jóvenes que no reciben una formación de calidad posteriormente tienen muy baja empleabilidad o la informalidad, cualquiera sea sus formas, pero impiden, ¿no?, el desarrollo profesional, laboral y su crecimiento también en la sociedad. De eso todos somos conscientes. Se han hecho esfuerzos, he visto con mucho agrado, estuve el día de ayer en un evento sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, por ejemplo, que está trabajándose fuertemente para poder empezar a tener una forma de interacción entre las necesidades de las empresas, los perfiles de egreso y también los roles que tiene cada uno de los actores principales, ¿no?, en la definición de cuáles son las competencias que se deberían desarrollar para lograr esos que hablamos hace un momento, es decir, la inserción laboral, el desarrollo profesional de las personas. Por otro lado, dentro de este modelo que no termina de definirse como una forma correcta de trabajar en el país, es cómo acercarse a las unidades productivas y cómo lograr esa interacción que justamente nos permita afianzar un modelo de formación articulado con las necesidades de mercado. Vemos con mucho agrado que hay grandes proyectos para el país. Hay proyectos para la minería, hay mucho desarrollo de la agroindustria, estamos prácticamente igualando a Chile o superando a Chile en lo que es la producción agroindustrial.
Tenemos un gran potencial en el sector turístico, hay muchos proyectos de infraestructura vial, pero cuando vemos cómo la oferta formativa está respondiendo a esas necesidades, muy pocas instituciones realmente están enfocadas en ver qué se va a requerir para esos proyectos y de conversar con estos actores, con estas empresas o estos desarrolladores de estos proyectos para ver qué cosas tenemos que hacer, qué perfiles deberíamos formar para dar soporte justamente a este desarrollo económico del país. Esa es una gran debilidad. Esperamos que el Marco Nacional de Cualificaciones nos ayude. Por otro lado, tenemos una gran responsabilidad en las propias instituciones. ¿Cómo organizamos nuestro ecosistema dentro de la institución para que justamente se conecte con las empresas, se conecte con el entorno? Obviamente tenemos diversas realidades en los entornos urbanos, rurales, pero en cada lugar siempre tenemos unidades que agregan valor. Sean unidades productivas agrarias, agropecuarias, mineras, turísticas, comerciales, en fin. No solamente la industria. Entonces, esa vocación o esa forma de organización de la entidad con respecto a su entorno, creo que es lo que nos falta en el país. No se trata de vender carreras, de vender cursos. Se trata de cómo me articulo con el entorno, cómo hago que mis egresados se inserten laboralmente con éxito. Se hablaba de los indicadores de calidad. Efectivamente, mis indicadores deben ser la inserción laboral, pero no solo la inserción laboral, sino su progreso dentro del sector económico. ¿Tenemos grandes desafíos en el Perú? Sí. Más del 70% del empleo es informal. El 75% aproximadamente del empleo formal lo dan las empresas en el país. Tenemos muchísimas microempresas, más de 400.000 microempresas industriales, por ejemplo. Yo vengo de una institución que está dedicada justamente al sector industrial. Y uno de los primeros aprendizajes que hemos tenido ya hace muchísimos años es que no se puede realmente trabajar, diseñar, implementar programas de estudio si es que eso no responde a las necesidades reales del mercado. Porque es una responsabilidad como institución asegurar esa empleabilidad. Y dentro de esto tenemos un actor que es muy importante, que es el docente, el formador. En la educación técnica tenemos una seria desventaja con respecto a la educación básica y la educación universitaria. En la educación básica hay programas de formación casi en los institutos, en las universidades, muchísimos programas de formación docente. Para los tecnológicos prácticamente no hay formación especializada. Lo que hay es que un profesional del campo industrial o del campo comercial o lo que corresponda se asimila como docente. Pocas instituciones tienen programas de formación de sus docentes para mejorar sus capacidades pedagógicas, de introducir metodologías formativas eficientes. Y hoy día con esto de la inteligencia artificial han desatado el terror en muchos docentes. Porque los alumnos rápidamente buscan toda la información y están más al día que el docente. Entonces, por otro lado, en mi día a día puedo ver la evolución tecnológica. Es una de las megatendencias más importantes, que es la velocidad de la innovación tecnológica y la asimilación de esas tecnologías en los procesos de producción. ¿Cómo hacemos que ese docente, que la institución genere mecanismos de vinculación y de asimilación de esas tecnologías para poder responder a las demandas presentes y futuras del mercado? Entonces tenemos grandes desafíos y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, los que tenemos la conducción de las instituciones y también los que conducen las políticas de los próximos años, en dedicar en forma muy seria a tratar esos temas, a desarrollar nuestro marco nacional de cualificaciones, a mejorar, digamos, los procesos formativos de los docentes, a dotar a las instituciones de la infraestructura y el equipamiento que requieren, las públicas, y en las privadas, pues enfocarnos más realmente en lo que el mercado necesita, porque ahí está el desafío. Si seguimos formando simplemente en lo que las personas quieren, pues vamos a tener serios problemas. Tenemos que comunicar dónde están las oportunidades laborales, dónde están los grandes proyectos.
Y de esa manera podemos asegurar también que nuestros jóvenes, cuando egresan de las instituciones, tengan empleabilidad y tengan desarrollo laboral, más adelante contribuyan al desarrollo de su familia y contribuyan al desarrollo del país. Eso dentro de la economía social de mercado creo que es clave. Entonces ahí tenemos esos retos. Dentro del Consejo Nacional de Educación hemos hecho un análisis sistemático de todo nuestro sistema educativo superior. Hemos identificado prioridades. Las voy a enumerar rápidamente porque necesitamos tenerlas claro. En primer lugar está la articulación con el mercado laboral y las trayectorias formativas. Hoy pareciera que educación camina por un lado y el mercado laboral por otro, cuando en realidad tendríamos que trabajar juntos. Eso tiene la virtud del Marco Nacional de Cualificaciones, nos va a obligar a que realmente nos sentemos a trabajar con el sector productivo. Pero el sector productivo no puede estar de invitado, tiene que ser coprotagonista, porque si no, no lo asume y no lo aplica. Un marco nacional que nace solo del mundo académico, sin participación de los empleadores, no tiene muchas posibilidades de éxito. Y fueron muy claros los expertos el día de ayer en el panel respecto a este punto. Un segundo tema es la gobernanza. Creo que allí tenemos que afianzar un poco más, ¿no?, el rol del Ministerio de Educación, de las regiones regionales, dotar de recursos a las direcciones regionales para que haya un apoyo sistemático a los institutos, ver el presupuesto, ahí tenemos un gran tema con el presupuesto. No estoy claro si racionalizarlo mejor como está o ampliarlo, pero hay necesidad de mejorar definitivamente la inversión pública en lo que es infraestructura, equipamiento y tecnología y capacitación de los docentes. Otra línea importante es implementar la carrera pública magistral de los docentes de educación superior tecnológica. Eso está pendiente, ¿no? Y por otro lado, implementar mecanismos de apoyo o financiamiento a la inserción en la formación práctica de los jóvenes que están en proceso de formación. Eso ha sido un tema bastante controvertido, ¿no? Y en el pasado se plantearon con algunos partidos políticos algunas fórmulas que fueron rechazadas, pero si los jóvenes no se insertan tempranamente durante su proceso de formación, alguna etapa de prácticas en las empresas, de entrenamiento en puestos de trabajo, van a egresar sin tener esas experiencias y va a estar seriamente afectada su posibilidad de empleo. Recuerden que cualquier empresa lo primero que ve es qué experiencia tiene la persona en el desempeño del puesto o algo que sea similar a ese puesto. Entonces, facilitar las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se vuelve crítico. Hoy hay un esfuerzo del Ministerio de Educación, pero no está, digamos, suficientemente implementado o articulado con las empresas, a tal punto que su aplicación se vuelve pues, bastante tediosa y compleja. Algunas instituciones tienen su normatividad propia, facilita ese proceso, ¿no?, pero no todas la tienen. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad como país, ¿no?, de facilitar el acceso a los jóvenes a esta formación temprana, ¿no?, dentro de las empresas para hacer su formación práctica, de tal manera que egresen con cierto grado de experiencia. Y por otro lado, cuando hablamos de microempresa, ¿no?, donde está el 73% más o menos de la población económicamente activa, tenemos que pensar cómo apoyamos a estas microempresas para que puedan capacitar a sus trabajadores, puedan capacitarse a los propios emprendedores para mejorar la calidad de su trabajo y sus servicios. Entonces ahí tenemos una responsabilidad como país, porque estas empresas, para que puedan crecer y puedan más adelante formalizarse y seguir aportando al desarrollo del país, requieren desarrollar esos mecanismos de capacitación, de entrenamiento, de certificación. ¿Hay esfuerzos al respecto? Los hay, pero hay que pensar en las casi más de 3 millones de unidades productivas que tenemos, que son micro y pequeñas empresas. Entonces, es un tema bastante complejo, lo hemos analizado en muchas aristas en el Consejo Nacional de Educación, está dentro de la propuesta de elementos para un plan de desarrollo de la educación al 2030, que se ha publicado ya hace un tiempo. Creo que da para mucho análisis, debates, formas de trabajo que podamos aportar. Estamos gustosos de haber participado en este taller, en este conversatorio, y tratar estos puntos que creo que son importantes. Muchas gracias.
Ahora vamos a pasar, como diría yo, a un piqueo de puntos de vista o de opiniones. Los 4 ponentes van a tener 3 minutos para decir cualquier aspecto que tenga que ver con el tema asignado o cualquier tema que tenga que ver con la etapa de la educación superior. Así que son 3 minutos que va a iniciar el doctor Óscar Becerra. Muchas gracias, Fidel. Quisiera aprovechar para hacer un comentario respecto a 2 paradojas en realidad. Una es que en los últimos 50 años la tecnología ha hecho posible que muchas cosas que antes demoraban mucho se hagan muy rápido y se hagan de manera más eficiente. Sin embargo, en el Perú seguimos exigiendo 5 años para tener una carrera universitaria, cuando en Europa ya son solo 3 y en Estados Unidos 4. Y no es que no se pueda, es que no queremos. Sin embargo, paradójicamente, el Ministerio de Educación autoriza a institutos tecnológicos a otorgar grados de bachiller a nombre de la nación, incluso en 3 años, tengo entendido. Y hay un instituto que hace propaganda que ofrece en 4 años bachiller y maestría. No es que sea malo o bueno, es que se puede, pero hemos decidido no hacerlo. Y hemos decidido además que las universidades dicten 2 semestres al año, pero, otra paradoja, semestres de 16 semanas. O sea, 32 al año y el año tiene 52. Como los maestros no saben sumar y restar aparentemente, se les ha pasado que quedan 20 semanas libres, donde cabría otro semestre más, pero está prohibido por ley. Mientras tanto, las universidades seguimos esperando alumnos de nivel universitario, cuando lo que recibimos son alumnos, como nos ha dicho claramente el doctor Carranza, que no entienden lo que leen y que no pueden sumar y restar como un niño de 6º grado. ¿Por qué no aprovechamos? Y ese es el gran desafío que yo planteo, es un poco el esfuerzo de toda mi vida en educación. ¿Por qué no podemos usar las herramientas disponibles para aprender como aprende la gente que realmente sabe las cosas, que no es la que pasa por el colegio, es la que hace cosas? Y siguen una curva exponencial. Y entonces he postulado que es posible tener una progresión exponencial de aprendizaje, que puede tomar a un joven que no tiene idea del concepto de número, que es más o menos un estudiante promedio de la secundaria peruana, y llevarlo en 32 semanas a tener idea de qué se trata el teorema fundamental del cálculo en lo que se refiere a matemáticas. Y hacer lo que alguna vez hizo la Universidad de Berkeley cuando puso a Richard Feynman, premio Nobel de Física, a enseñar física general a los recién ingresados. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar a los alumnos de donde los encontramos y llevarlos a donde debieran estar, siguiendo una curva exponencial que ya fue postulada en el año 1950 y tantos por un educador colombiano, Julio Fontán. O sea, es posible trazar rutas de aprendizaje de crecimiento exponencial. Pero no, nosotros hemos elegido las rutas lineales. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, cuando podríamos ir de 0.1, que es donde están los estudiantes, a 0.6, a 3.6, a 12. En 3 pasos estaríamos mucho más adelante. Si solamente aprovecháramos esa capacidad de aprender que tenemos los seres humanos y que la tecnología ha facilitado. Pero hemos decidido que vamos a recibir a los estudiantes con cursos que no entienden, los vamos a desaprobar 3 veces y nos vamos a deshacer de ellos después de cobrarles. Eso debería ser ilegal, pero por lo menos es inmoral.
pero es lo que casi todas las universidades hacemos. La propuesta para autoridades educativas que se animen a hacerlo es que tomemos a los estudiantes de donde llegan y los llevemos a donde debieran llegar. Es posible hacerlo en 2 semestres y que terminen sus carreras en el tiempo que puedan, no en el que la ley dice que tienen que terminar. Porque un alumno que terminara sus estudios en 3 años y medio, como sería posible con semestres de 16 semanas, tendría que esperar 1 año y medio para graduarse, por ley, sin hacer nada. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora por 3 minutos el doctor Luis Carranza. Muchas gracias. Hemos escuchado temas críticos para nuestro país. El primero es todo el tema de innovación, de investigación y cómo se ha ido distorsionando, ¿no? Eso es lo que el filósofo Sandel llama la corrupción cívica, cuando mercantilizamos principios fundamentales. Segundo tema importante, la educación dual. Como lo mencionó Jorge Chávez, es fundamental tener una educación de cara a lo que necesitan nuestras empresas. La Universidad San Martín, a través del Centro de Competitividad, hizo un plan de desarrollo para Moquegua. Moquegua es un departamento pequeño, con altos niveles de educación, porque no tiene mucha dispersión poblacional. Tiene fundamentalmente producción minera, pero ningún instituto tecnológico daba capacitación sobre temas que necesitan las empresas mineras. Y el empleo tenía que venir de otros departamentos. Y el gobierno regional estaba interesado en sacar un instituto que daba estas carreras tradicionales de secretariado, de administración, no enfocado en lo que necesita la empresa. Y ahí necesitamos un diálogo estratégico. Las empresas pueden gastar hasta 2% de sus ventas en capacitar a sus empleados porque no reciben el nivel de capital humano que necesitan. Y el último tema sobre el cual insisto es la calidad educativa. Y creo que eso es fundamental. En las reformas que se hicieron durante el gobierno del presidente García, uno de los temas fundamentales fue un colegio, presidente de la República, que gracias a Dios al final no se eliminó, continuó y después siguieron los colegios de alto rendimiento, pero sin el empuje que deberían tener. Estos colegios de alto rendimiento generan un muy buen capital humano. 95% de los estudiantes que salen de los COARS entran a las universidades. El promedio en el resto de colegios es de 28%. Y cuando uno compara el rendimiento universitario de los chicos que salen de los COARS frente al de escuelas privadas, es muy superior. Lo que no podemos permitir como país es que la calidad educativa de un niño dependa si su padre tiene plata para pagarle una buena escuela. La calidad educativa tiene que depender de su esfuerzo y dedicación del niño. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra ahora por 3 minutos el doctor Jorge Luis Cáceres Arce. Concretamente me voy a enfocar a estas 8 condiciones básicas de calidad que la SUNEDU exige y que van de la mano con las condiciones de acreditación que también nos determina y nos delinea el CINEACE. Y recojo lo señalado por el exministro de Economía sobre el tema de responsabilidad social. Los indicadores que arrojan cuando evalúan a las universidades y nos ponen en los rankings que a veces son creíbles y no creíbles, se los digo con todo respeto y aprecio,
Nos dicen que la investigación es el elemento fundamental de estos indicadores. ¿Estamos de acuerdo que hay que investigar? Sin duda. Pero no se han venido considerando los otros 7 indicadores. Y eso ya lo hemos planteado como ASUD al directorio, al consejo directivo de la SUREDU, que debe considerar los 8 indicadores. Y ahí es el de responsabilidad social. Mi universidad a la que vengo, tenemos 1.500 estudiantes becados por la minera Sauder Perú, está hablando usted de Moquegua, por la minera Quellaveco y la Universidad Católica de Santa María, en los estudios a distancia. 1.500 jóvenes a quienes pagamos sus estudios universitarios. Y eso no, ese indicador, la SUNEDU no lo considera. Está descartado. Creo que eso no es lo adecuado ni objetivo. Y tenemos convenios con 2 grupos económicos, el Grupo Gloria y el Grupo TISUR, donde tenemos cerca de 40 jóvenes que con los 2 grupos económicos les pagamos sus pensiones a los jóvenes. Si no apostamos por una calidad universitaria, pero con responsabilidad social, vamos a seguir en los estándares que el exministro nos ha señalado. Esto de mi parte. Ahora le corresponde hacer uso de sus 3 minutos al doctor Jorge Char. Muchas gracias. Uno de los temas sensibles que creo que tenemos que tocar tiene que ver con el tema del licenciamiento de instituciones de educación superior. Allí tenemos un escaso avance de licenciamiento, ¿no? A diferencia de las universidades que han completado sus procesos, pero en educación superior tecnológica eso está en un 20% aproximadamente de instituciones. Y por otro lado se está propiciando el licenciamiento único. La pregunta es si eso asegurará que en el futuro se mantengan esas condiciones básicas de calidad, entendiendo que la condición básica de calidad es lo mínimo para operar. No estamos hablando de calidad educativa, de crecimiento de la calidad educativa, de desarrollo profesional, no, estamos hablando de condiciones mínimas para operar. Y hasta el momento eso es una agenda pendiente, no se ha logrado completar. Pero por otro lado, se ha avanzado poco hacia la acreditación. Si nosotros queremos tener una educación de calidad, que es lo que buscamos, creo, en el país, para lograr ese 20% adicional de crecimiento, tenemos que trabajar en la acreditación. Y tenemos que trabajar en forma sistemática en el fortalecimiento del capital humano, en la inversión pública, en infraestructura, equipamiento y tecnología, y en la investigación. Es, bueno, no voy a decir terrible, pero sí complejo que los institutos y escuelas carezcan de condiciones básicas de calidad, después de tantos años de haber iniciado este proceso. Entonces ahí tenemos un tema pendiente por completar. Y por otro lado, cuando hablamos de articulación, una empresa o una institución cercana a una empresa, si no ve que se cumplan condiciones básicas de calidad o calidad educativa en una institución, no la toma en cuenta. Tenemos que prestigiar a la educación técnica. Por eso decía hace un momento, tenemos cerca de 900, poco más de 900 institutos. Pero si hablamos de institutos de calidad, probablemente sea muy poco lo que se nos viene a la mente. Y esa pregunta la tenemos que hacer con toda seriedad los que estamos en este sistema educativo, los que somos responsables de conducir este sistema educativo en nuestro país. Y sobre todo los que van a tener la responsabilidad los próximos 5 años, de realmente cambiar esa situación, porque estamos afectando el desarrollo y el futuro de muchísimos jóvenes y estamos afectando al crecimiento económico del país y al desarrollo social del país. Gracias. Muchas gracias por vuestra participación. Y ahora vamos a tener una participación especial desde Piura. Por si acaso, no vayan a pensar que hay favoritismo de mi parte.
también habíamos invitado a otros participantes de otras regiones, pero no ha sido posible que se conecten. Así que vamos a pasar a escuchar el comentario de 5 minutos de el magíster Denis Hidolberto Ancajima Chiroque, director general de Educaré, profesor de la Universidad Nacional de Piura y Paz decano del Colegio de Profesores de dicha región. Adelante, magíster Ancajima. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio de reflexión sobre las propuestas prioritarias para una educación superior de calidad en un buen gobierno educativo 2026-2031. La verdad que, bueno, me ha gustado la dinámica. Gracias, doctor Bessler. Gracias a todos los integrantes de la mesa. ¿Sí? Sin duda, discutir el futuro de la educación superior en el Perú no es solo un ejercicio académico, sino una responsabilidad estratégica para el desarrollo del país. Luego de escuchar las reflexiones, bueno, me dio gusto escuchar al doctor Luis Carranza, a todos. Considero que uno de los puntos más importantes que debemos reconocer es que la educación superior debe entenderse como una política de desarrollo nacional. No se trata únicamente de formar profesionales, sino de formar el capital humano. Ya lo mencionó el doctor Carranza, educación es capital, genera capital humano. Así que no se trata solamente de formar profesionales, sino de formar el capital humano capaz de transformar nuestras regiones, fortalecer nuestra economía y enfrentar sobre todo los grandes desafíos sociales y ambientales del país. Pero sin embargo, cuando aterrizamos este debate en la realidad concreta de nuestra región, observamos que todavía existen brechas profundamente entre el potencial de nuestros territorios y la capacidad de nuestro sistema educativo para responder a ese potencial. Así que voy a comentar brevemente sobre la oferta educativa y demanda profesional en una economía social de mercado, conectándolos con la realidad regional. Un aspecto fundamental que debemos analizar es la relación entre la oferta educativa y la demanda profesional que requiere el desarrollo del país. En una economía social de mercado, la educación superior no puede estar desconectada del aparato productivo ni de las necesidades sociales de cada región. Hoy enfrentamos un problema evidente. La formación profesional muchas veces no responde a las demandas reales del mercado laboral. Ya lo ha mencionado el doctor Jorge Chávez. Por ejemplo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 7 de cada 10 egresados universitarios en el Perú terminan trabajando en áreas diferentes a las que estudiaron. ¿Sí? Esto evidencia pues un fuerte desajuste entre la formación académica y las oportunidades laborales. A esto hay que sumarle otro dato preocupante. Aproximadamente 64% de los estudiantes universitarios se forman en carreras que no responden a la demanda del mercado laboral. El impacto de ese desajuste es significativo. Cuando un país forma profesionales en áreas que no necesita, se produce lo que los economistas llaman el desajuste de capital humano. Y esto pues reduce la productividad del país y va a limitar la capacidad de innovación, evidenciando pues que la planificación educativa del país aún no está suficientemente articulada con su desarrollo productivo. Y el economista Gary Becker señalaba que la educación debe aumentar la productividad de las personas. Lo han mencionado los integrantes de la mesa. Si la educación no se conecta con la economía real, esa inversión pierde efectividad. Joseph Stiglitz ha advertido que los sistemas educativos que no se adapten terminan produciendo graduados sin oportunidades laborales. Dani Rodríguez sostiene que el desarrollo depende de conectar educación, conocimiento e innovación con la estructura productiva. Si llevamos esa reflexión al contexto regional, la situación se vuelve más evidente. En el caso de Piura, por ejemplo, estamos ante una de las regiones más dinámicas
en el tema de agroexportación, con productos como el mango, el limón, el banano orgánico, que generan millones de dólares y posicionan al país en mercados internacionales. Pero este dinamismo no está acompañado por una formación especializada suficiente. Existen tres grandes brechas. Primero, la innovación agrícola. La agroexportación moderna exige tecnología, investigación científica y agricultura de precisión. Pero muchas universidades tienen limitada capacidad en áreas como el manejo de suelos o el control biológico. Segundo, la tecnología agroindustrial. Gran parte del valor agregado no se genera en el cultivo, sino en la transformación del producto. Sin embargo, seguimos exportando productos en estado primario, lo que evidencia la necesidad de formar profesionales en agroindustria, tecnología alimentaria y comercio internacional. Tercero, la gestión del agua. Es algo irónico. En Piura, de enero a marzo nos inundamos, sufrimos, pero tenemos problemas como las sequías, infraestructura deteriorada y distribución ineficiente, que esto requieren profesionales especializados en gestión hídrica. A esto se suma el desafío del cambio climático, especialmente el fenómeno del Niño, que afecta directamente a la producción agrícola. Pero hay un punto clave que, bueno, no podemos esperar que las universidades lideren la innovación si no fortalecemos la base desde la educación básica. Ya lo mencionó el doctor Carranza, el Colegio Presidente de la República. Estos colegios, bueno, ahora COAR han mostrado que el talento humano está en todas las regiones, pero aquí en la sierra, en Piura, sobre todo en Ayabaca y Huancabamba, aún enfrenta barreras importantes, distancias geográficas, limitaciones económicas, baja conectividad digital y falta de preparación para sistemas altamente competitivos. ¿Por qué no podríamos hablar, o bueno, surge aquí una reflexión estratégica, acercar la excelencia educativa a los territorios, incluso mediante modelos de centro de alto rendimiento? ¿Por qué no hablar de los coarandinos? Ayabaca, Huancabamba. Los pobladores, los jóvenes, no pueden llegar hasta Piura. Podríamos pensar en los coarandinos, tanto en Ayabaca para Huancabamba, pero debemos ser claros. La excelencia educativa no puede convertirse en un privilegio exclusivo. El verdadero desafío está en elevar la calidad de todo el sistema público. Claro, implica asumir retos. Lo han mencionado, fortalecer la formación docente, mejorar los laboratorios, espacios de aprendizaje, incorporar la investigación desde etapas tempranas, promover los clubes de ciencia e innovación, vincular a los estudiantes con universidades y centros de investigación, porque si queremos impulsar la investigación científica en el Perú, no podemos recién empezar en la universidad. Debemos hablar de cultura científica, y la cultura científica se debe construir desde la escuela. Solo así podremos construir un sistema educativo que no solo forme profesionales, sino generadores de conocimiento, capaces de innovar, emprender y contribuir al desarrollo de cada una de sus regiones. Y esa es la esencia de una verdadera educación superior de calidad. Un sistema que forma talento, impulsa la investigación y conecta el conocimiento con el desarrollo productivo y social del país. Bien, gracias y bueno, seguiremos por aquí compartiendo. Que ha presidido esta reunión académica. Agradecemos a los 4 señores ponentes que nos han honrado con exponer ideas trascendentes para avanzar en el mejoramiento de la educación superior, así como al magíster Ancajima desde la cálida ciudad de Piura. Pero yo les quiero decir que los encuentros que constituyen ecosistemas educativos no solamente tienen relevancia por los que hablan, por los que participan, sino también por los que son los receptores, los participantes. Y en ese sentido, creo que cada uno de ustedes
constituye un elemento fundamental en esta reunión. La calidad de los ponentes se cruza con la calidad de cada uno de ustedes, los participantes, en una fecha difícil, como ustedes saben. Así que el agradecimiento es para los señores ponentes, para el señor vicerrector, para los señores participantes, pero también quiero pedirles un aplauso para la licenciada Celinda Costa y su equipo, que ha hecho posible la realización de este evento. Igualmente, en el caso personal, agradezco al equipo del observatorio que ha trabajado duro para contactarse con ustedes y que lo dirige José García. Un aplauso también para él. Señores y señoras, ahora podemos pasar a un pequeño, ¿cómo se llama? Pequeño compartir. Muchas gracias, buenas noches.